opera en el mundo hoy, cristiano, en religiosidad o santidad. Vamos a ir a la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 1, y dice la palabra en el nombre de Jesucristo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis, porque deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia a los... Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Religiosidad o santidad. La iglesia hoy ha dejado de hacer algunas cosas que anteriormente se hacían por religiosidad. Hemos dejado de ir a la iglesia, de estar en ayunos, de estar en encuentros, de estar en vigilias por religiosidad. Eso es ser religioso. Santiago inicia su capítulo hablando de la iglesia sobre los pleitos y las contiendas que habían entre ellos. Imagine la situación de la hermana que nos contaba que este ha sido el año donde la ha probado el Señor a través de muchos rumores, con los cuales los cristianos luchaban día a día en su interior. Podemos decir que parte del centro de este mensaje es la amistad que los cristianos desarrollamos para con el mundo. Los cristianos últimamente estamos desarrollando una amistad para con el mundo, y no sabemos que lentamente nos estamos alejando de la relación y amistad con Dios. Espero ser claro y me puedan comprender. Muchos quieren identificar su ministerio con el ministerio de Jesucristo y deciden acercarse a muchas personas que, aún sabiendo que lo que hacen no es agradable a Dios, pero nos decidimos acercar para llevar el evangelio, y aún terminamos haciendo lo que el mundo hace para no parecer religiosos. Y eso está pasando en la iglesia. Entonces, para yo poder ganarme a una persona, tengo que comportarme como ese tipo de gente, de personas, de actitudes, porque Pablo dice que se volvía como ellos, que malinterpretamos esa parte, porque Pablo dice que me hago como el que estoy sin circuncisión para predicar la circuncisión. O sea que Pablo no les iba a hablar de la circuncisión a ellos, Pablo les iba a hablar de lo que tenía que hablarles. La iglesia ha empezado a caminar en la religiosidad en la legalidad, en el legalismo, y lo han convertido en religiosidad para apartarnos de Dios. Nosotros empezamos a caminar en lo que Dios quiere que caminemos, pero después de un tiempo, el amor que teníamos por Dios se fue apagando, y ese amor se fue reduciendo poco a poco, lo que la gente dice el primer amor. Ese primer amor, usted lloraba, usted quebrantado en la palabra, usted caía de rodillas, era impresionante el primer amor, pero después, ¿qué van a decir? Voy a ser ¿qué? Religioso. Y empezamos en esa cuestión. Entonces, la hermanita que usaba la falda larga ya no la quiere usar larga acá, sino que ya la quiere usar sobre las rodillas y muy alta, para que no le digan que la hermanita es religiosa. Pero ¿qué religiosidad, hermano? Voy a ir rápido para que nos vamos temprano hoy. Religiosidad. Esta información no la tomé de las aplicaciones, me la dio la IA, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora está apoyando a mucha gente,
Pero la tomé de la IA. ¿Por qué la tomé de la IA? Porque la inteligencia artificial es una de las cuestiones que cuando usted le pregunta a Dios no le quiere dar respuesta. ¿Sí me entiende? Pero yo le pregunté y dije, vamos a preguntarle a la IA a ver qué dice sobre la religiosidad. Y la IA me responde esto. La religiosidad es la cualidad de ser religioso, lo que decía en el diccionario de la RAE. Dice que abarca la dedicación, práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas, así como un conjunto de creencias, doctrinas, ritos y experiencias que vinculan a una persona con lo sagrado. ¿Sí ve el término religioso lo que significa? ¿Qué es ser una persona religiosa? Es una persona que practica algo de una religión o de una fe. Entonces, para no parecer religioso, entonces me toca hacer lo que el mundo quiere que yo haga para no parecerlo. No, y si eso me trae la salvación a mí, ¿yo qué puedo hacer? Si la Biblia dice, no mentirás, y yo no digo mentiras, entonces tengo que echarle un cuento y conte para que no parezca religioso. Si dice no cometerás adulterio, entonces tengo que comportarme como los adúlteros para no parecer religioso. ¿Acaso tenemos que sentarnos a murmurar con los demás para sentirnos a la par y poder hablarles luego de Cristo de media hora de haber murmurado de quién sabe qué? ¿Por qué no renunciamos mejor a eso y empezamos a buscar que la santidad? Mis hermanos, no es mentira, pero la gente antes era religiosa. Usaban faldas largas, corbata larga, claro que algunos tenían la lengua larga también, pero ahí en ese entonces habían prácticas religiosas. Y hoy lo que nosotros llamamos religiosidad, a esa gente antes le daba santidad. Y hoy, dígame usted y pruébelo a la luz de la palabra y a la luz de lo que se puede ver en el mundo, si nosotros llegamos al nivel de poder que tenía esa gente religiosa. No llegamos. ¿Por qué? Porque estamos tan entusiasmados en que no podemos parecer religiosos para no afectar a la gente. Entonces el nivel de santidad se va disminuyendo porque ya no queremos practicar ni esmerarnos por cumplir las obligaciones que nos da la Biblia. Y eso hay que hacerlo. Hay que volver a la santidad. Hay que volver a predicar, como decía Virginia Brito en una de sus mensajes, hay que volver a predicar del infierno. Sí, porque la gente hemos olvidado. El temor a Dios se ha olvidado. El temor a Dios ya no existe en las iglesias. La gente ya no tiene temor de Dios. Por eso perdemos la santidad. Y el que trata de andar rectamente le decimos que es religioso. Pero ¿cuándo vamos a volver a hacer las prácticas? Claro que está bien que lo haga para uno, para usted. Si a usted le gusta andar con su falda larga, no vamos a volverle una doctrina de este lugar, porque cada quien Dios le habla de su forma. Si usted ve a alguien y es que usa pantalón y por eso ya es del diablo, tampoco, porque vamos a malinterpretar las escrituras. Claro que hay que también saber vestirse, ¿no? A ponerse a predicar y vamos a ponernos un legging bien apretadito aquí y a confundir a los hermanos que están allá. No, es la verdad. Humanos somos. El pastor no es un santo ni de carne, es de carne y hueso. Claro, y la carne jala más que el hueso. Sí. Es necesario volver a la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la cualidad de ser santo, lo que implica estar separado o consagrado a Dios, especialmente en la religión abrahámica. En el cristianismo es separación del pecado. Ser santo es separarme del pecado. La santidad significa estar apartado del pecado para ser consagrado a Dios. En el cristianismo, la santidad es unión con Cristo. Implica unirse a Cristo y vivir como un hijo de Dios con la gracia del Espíritu Santo. Y en el cristianismo es un proceso continuo. La santidad es un proceso de renovación que requiere la ayuda del Espíritu Santo.
La palabra que hemos usado por religiosidad se llama legalismo. La iglesia se ha vuelto legalista, no religiosa. Porque si fuéramos religiosos, practicaríamos lo que practica un religioso. Las buenas cosas. Las buenas costumbres. Porque lo que si usted ve, ayer hermana nos hablaba de cuando estaba en el convento, ¿no? Y usted ve a una monja, una religiosa, ellas, a pesar de que son humanas también y pueden fallar como todo el mundo, pues tratan de buscar una vida recta delante de Dios. Usted no puede, yo no puedo decir, uy, le miramos la pierna a una hermana. No, porque la hermana andan con su atuendo bien organizado, incluso hasta su cabello se lo cubre. Claro que no vamos a convertir en doctrina a Caro también, pero es la importancia de tratar de vivir esas costumbres que nos llevan y nos acercan. Hay que ser decoroso. La iglesia, como hablaba la hermana, vamos con unos escotes, hermanos, impresionantes. Ay, pero claro que también el que está sentado tiene que morir a la carne, hermano. Porque no es porque yo me he visto así es que el otro tiene derecho a violarme. No. El que está ahí sentado tiene que morir a la carne. Cuando hablábamos una vez en una clase de misionología, en misiones, estábamos en misiones y se llevaron en misiones la palabra a unos pueblos primitivos. Entonces, cuando llegaron la palabra, los indígenas, los que habían en esa tierra, usaban solamente taparrabo. Las hermanas que llevaron el evangelio estaban tan en la carne que empezaron a cambiarle el taparrabo y a ponerle el taparrabo y una camisa manga larga y corbata. ¿Por qué? Porque como eran acostumbrados al monte, a su carga de su trabajo fuerte, estaban bien formados. Entonces esas mujeres y las personas que llevaron allá eran seducidos por el cuerpo que tenían aquellos indígenas. El problema no era el indígena. Yo creo, hermano, que un indígena en su territorio anda con sus gustos afuera y ningún indígena la codicia. Esa parte la tienen muerta. En cambio, nosotros no podemos morir porque nos pasa, como decía el misionero, y era bien chistoso ver un domingo en el culto a los indígenas con una camisa manga larga, una corbata y un taparrabo. Porque necesitamos morir a la carne. Tenemos que hacerlo. Queremos ver la gloria de Dios, debemos dejar la legalidad. La legalidad, el legalismo en la iglesia es que ha apagado la unción, no la religiosidad. Porque la religiosidad es las buenas prácticas de las cosas. Entonces usamos el término religiosidad para cambiar el término legalismo, cuando es el legalismo lo que está afectando la vida de la iglesia. Y la iglesia debe caminar ¿en qué? En la religión, en la fe del Hijo de Dios, en el hombre, lo que dice la relación con el Señor. No, yo sé que no van a aplaudir. Cuando la gente habla de religiosidad, se refiere a un acto que es aparentemente malo. Uy, hermano, pero ¿por qué dice eso? Trate de vestir decorosamente. Hermano, pastor, pero es que usted está con el pantalón muy apretado. Sí, ya, porque un pantalón ahora, como la ropa ya no es floja, yo bien perdón que soy, ya no se consigue ropa floja. No, es la verdad. Y yo me paré en el espejo mirándome y dije, pues madre, imagínese la gente. ¿Pasa? Entonces tuve que cambiar de pantalón a uno más flojo. ¿Nos pasa? Así me pasa como Narciso, ¿verdad? Sí. Porque a veces estamos en eso, hermano. Somos religiosos. Somos legalistas, no religiosos. Es necesario dejar la legalidad.
Entonces yo voy a mi iglesia, uy, mi iglesia con tantas cosas, uy, es una religiosidad, que la iglesia tenga un órgano, que la iglesia de bautistas, un piano y una batería, ahora hay que meterle dos más porque si no, la iglesia parece religiosa. El altar tiene que ser tal, así, porque si no, parece una iglesia muy religiosa. Entonces estamos legalizando todas las cosas dentro de la iglesia cuando debemos caminar en santidad. Y para poder caminar en santidad tenemos que ser religiosos, cumplir con las normas morales que el Espíritu Santo nos ha dado a todos. Dios no nos ha llamado a otra cosa sino a cumplir. A mí, yo toda esta semana, el domingo, iba en la moto cuando Dios me dio la palabra, ¡pam! Yo dije, eso como que es para mí, o la me están inspirando desde el cielo duro. ¿Sí? Entonces, ¿somos qué? Personas que hemos dejado apagar el espíritu por el legalismo, no por la religiosidad. Entonces, para hablar de religiosidad, es que eso es lo malo. Porque anda vestido el hermano con la camisa manga larga y la corbata. Uy, qué hermano tan religioso. No, eso no es malo. Si el hermano siente que con eso va a entrar al cielo y así va a entrar al cielo, que siga. Una hermana me pregunta un día, pastor, porque somos amigos de muchos años. A nosotros juntos nos echaron de la iglesia y llega un día, yo después de que estudié, yo muy legalista. Entonces me gustaba la salsa y empecé a volver a escuchar mi música. Claro que de vez en cuando me escuchaba una y ahí la música ha sido mi lucha. Una vez salimos de predicar allá en una iglesia, wow, qué bonito como la gente fue ministrada. Yo me paré en la iglesia, en la puerta, y al lado había una discoteca que estaba todo pulmón, la gente gritando, y el cantante ahí en la música a todo volumen, y colocaron Escombro de la Suprema Corte, que me gusta mucho esa canción, y yo ahí estaba, que siempre me roba el corazón, y yo, Dios mío, le dije a Sebastián que andaba conmigo, mijo, vámonos de aquí porque es que me está metiendo el diablo. Sí, porque eso es algo que tengo que empezar a morir para caminar hacia la santidad. La única forma que podamos ver el poder de Dios en función es caminando en la santidad, no en otra cosa, es en santidad. Es en santidad. Nos volvemos despreciables a Dios con nuestras actitudes para caerle bien a la gente. Y no podemos caerle bien a la gente. ¿Qué mal? Si no le caigo bien, de malas, hermano. Pero yo vine aquí a agradar a Cristo. Vinimos a agradar al Señor. Muchos nos han llamado religiosos se han hecho religiosos para caerle bien a todo el mundo. Y aunque usted y yo nos hagamos legalistas, no implica que le vamos a caer bien a todo el mundo, porque nadie es moneda de oro para caerle bien. Nos hemos olvidado de que es necesario dejar de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios para poder caminar hacia la santidad. Y la iglesia ha empezado a eso, lo que decía la hermana cuando inició, el doble sentido. Cuando yo era del mundo, teníamos un negocio de atención al cliente. ¿Y cómo yo atraía a la gente? Cogía el documento de uno, yo transcribía documentos, hacíamos cartas, derechos de peticiones, todo tipo de documentos. Y yo me llegaba un poco de gente por la agilidad que tenía para manejar el sistema, el computador. Y entonces yo, ¿qué hacía con la gente, hermano? Yo le cogía, llegaba usted, buena verdad, le cogía el documento y se iba metiendo allá abajito, ahí debajito. La gente se pone de mal humor cuando se está tardando. Entonces yo sacaba mi estrategia. ¿Y cuál era mi estrategia? El doble sentido. A la gente es feliz hablándosele del doble sentido. Ahí se le pasa el tiempo, no tienen problemas, se olvidan de todo. Y yo sacaba mi herramienta por allá y eso mientras estaba escribiendo, les estaba echando chistes de doble sentido y todos toteados de la risa ahí, y terminaba y el margen se les pasaba. ¿Sí? Y Santiago dice que eso es amistad con el mundo. Y yo me estoy congeniando con ellos, pero estoy desagradando a Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura, ¿cierto?
Un poquito de levadura, una palabra, un chiste de doble sentido que usamos nosotros, leuda toda esta masa que tenemos nosotros. Un poquito de levadura, hermano. Por eso debemos cada día consagrarnos al Señor y decirle: Señor, ya no quiero agradar a la gente, te quiero agradar a ti, porque tú me has llamado para que te agrade, para que esté contigo, para que te adore, no para agradar al mundano. Y el concepto de santidad, ya no nos referimos a hablar de santidad. Nos vemos de manera religiosa y alejamos a la gente de Dios. El decir a la gente que estamos mal, estamos mal. Es cierto que es necesario llevar un mensaje sin juicio. Pero hermano, lo único que nos hace a nosotros caer en la causa de que estamos fallando es cuando llegamos con el Espíritu. Y la gente ya no se le puede decir: está mal lo que estamos haciendo. Porque ya la gente prefiere creer a la mentira que a la verdad. Isaías bien lo dijo en la escritura, que en los finales tiempos la gente que lo malo lo llamarían bueno y lo bueno malo. Ya estamos en estos tiempos. Ya estamos donde el que se trata de vestir puramente para el Señor es un religioso, es el malo de la iglesia. Ya estamos en el tiempo donde el que va en los ayunos todo el tiempo y no se pierde un servicio es el religioso. Ya estamos en esos tiempos. Y el que es normal es aquel que vive afuera. O fanático, exacto. Y una de las cosas, como iba empezando a contar, cuando una amiga me dice: en Mansilla, nos echaron de la iglesia, nos volvimos tan legalistas, y me dice: Mansilla, ¿será que es que yo soy muy religiosa? ¿O es que en la casa esto me estoy pasando con mi esposo y mis hijos? Yo le digo: pues, fulana, y voy a hacer la verdad, y se lo voy a decir desde mi experiencia. Siga como va. Si usted siente que así agrada a Dios, siga renunciando a todo lo que usted siente que debe dejar para agradar a Dios. Porque le dije: yo caminé, usted vio cómo Dios lo usaba, le dije. Y después que dejé la santidad y empecé a vivir el legalismo, menguó la unción. Y ahora estoy tratando de volver a recuperarlo, pero ya el legalismo pudo tanto que me estaba jalando. Esto fue en 2022, antes de venirme para Fusco. Y se lo dije así: entonces, siga firme como va. Porque Dios no miente, no se equivoca. Nosotros somos los que cambiamos. La iglesia ha confundido la santidad y las prácticas religiosas con el juicio a los demás por estar fuera de la órbita del Espíritu Santo. Es necesario identificar en nosotros el pecado para apartarnos de él y vivir una vida en santidad. Si no lo hacemos, vamos a vivir pecando. Claro que hay veces que no es justo, pero podemos levantar. 7 veces cae el justo y se levanta. Él no se queda tirado. Jesucristo lo levanta. Dios está levantando para este tiempo una iglesia, hermano. Una iglesia que va a andar en santidad. Una iglesia que va a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia que va a hacer nuevos odres. Una iglesia que va a tener un nuevo nacimiento. Una iglesia que va a manifestar el poder de Dios, pase por donde pase. Así como a la sombra de Pedro los enfermos eran sanados, Dios va a levantar una iglesia como esa, que va a empezar a caminar bajo la gloria del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver una iglesia que manifestará la gloria del Señor. Vamos a volver a la santidad, a volver a los púlpitos, a volver a respetar el altar, a volver a respetar la iglesia, a volver a respetar las cosas de Dios. Porque hoy vamos a la iglesia y la gente no se quiere conectar con Dios, sino que quiere estar mirando lo que está pasando. Por eso, cuando usted vaya a la iglesia, la hermana decía, cuando te dirijas al altar, cuando vamos al altar, debemos estar honestamente orando a Dios, agradeciéndole, hermano. Nosotros venimos de una semana cargada, pero Jesucristo nos puede limpiar, porque Él es el mismo que dijo: echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí tus cargas. Solamente podemos caminar en la santidad y ver el poder de Dios manifiesto cuando empecemos a usar las prácticas religiosas. ¿Dónde está la disciplina del cristiano?
¿Dónde está la disciplina nuestra? Nosotros ya no ayunamos, ya no oramos, invitamos a un ayuno y la gente no quiere ir, invitamos a orar y la gente no quiere ir, pero llamamos a Alex Zurdo y eso se llena de gente, porque nos mueve la carne, no porque adoran a Dios, nos mueve la carne. Nos gozamos en la alabanza, claro, como decía el pastor Di Rocco. Como ya no hay unción, colocamos el maestro de Galilea para sentir que estamos bajo la presencia. Sí, ya no hay unción en los altares, porque nos hemos vuelto legalistas, no religiosos. Las prácticas ya no las hacemos. Por eso los hermanos están en crisis y no nos damos cuenta, no lo sabemos. Porque el Espíritu Santo dice, oye, hermanos no están embolatados por allá en la legalidad, que no se entera que yo necesito estar con él en intimidad para mostrarle que sus hermanos tienen necesidad. Anteriormente, los pastores se levantan. En la madrugada les hablaba. Fulano de tal, en tal parte hay una familia que está así, así, así. Ya no se ve. Y eran religiosos. Nosotros ya no somos religiosos y tampoco tenemos unción, no tenemos poder, no tenemos nada. Así nos está pasando. Gigi Ávila, hermano. Gigi Ávila era un hombre religioso, muy religioso, pentecostal. A Dios no le importa la doctrina. A Dios no. La doctrina la hemos diferenciado los hombres, pero a Dios no le importa la doctrina. Pentecostal Gigi Ávila. Pantalón, corbata, siempre así, manga corta, su corbata ahí pegada. Y era un hombre religioso y movía la unción. Movía los milagros. Oral Robert, un religioso, y movía la unción. Y muchos hombres que podemos mencionar aquí toda la mañana y eran religiosos, buscaban una vida en santidad y movían la unción. Los pastores hoy no son religiosos y no movemos la unción. Movemos la psicología, porque ya la psicología es una materia fuerte en la iglesia. Entonces empezamos a darle una palabra a la gente y vemos que mueve la ceja o hace algo, por ahí es. Por ahí es. Ya no hay dirección del Espíritu Santo. Entonces nos hemos vuelto adivinos. Como no hay unción, como no hay revelación de Dios, entonces adivinamos. Y por eso en una iglesia, una hermana que era bien grande de estatura, tenía una barriga bien grande, el Señor le dice, el pastor le dice, el Señor me dice que es un varón. Y ella no estaba en embarazo. Porque nos hace falta el estar en la presencia de Dios. El estar en la presencia. Hay que ser santo para poder ver al Señor. La Biblia nos enseña eso. ¿Quiénes verán a Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice en la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, quejando de hacer las prácticas religiosas, vamos a ver a Dios? Si eso nos ayudaba a caminar hacia la santidad, nos esforzábamos. Antes había un esfuerzo, hermano. Antes había un esfuerzo. La gente en lo posible, hermano, la gente fallaba. Y a pesar de fallar, se volvía a levantar, iba a la presencia de Dios humillado. Hoy ya ni a Dios le confesamos los pecados. El pecado oculto no es el que yo tengo con usted. El pecado oculto es el que no le confieso a Dios. Porque Él lo sabe todo. Pero yo tengo que confesárselo y decirle, Señor, I won't. Sí, me fallé. Y ese es el pecado oculto. Sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia piensa que dejando la religiosidad dejando de ser religiosos y metiendo el legalismo vamos a ver a Dios. No, atraeremos al mundo a la iglesia, pero no atraeremos al Espíritu Santo. Aquí hacemos cosas y de verdad podemos hacer muchas cosas y llenar este lugar mucho más de gente. Pero prefiero que sea con el Espíritu Santo de Dios, que sé que ese se mantiene hasta el final de los tiempos. Ya no hay coinonía en la iglesia. Seguid la paz con todos
Coinonía, que haya unidad, que haya hermandad en la iglesia. Ya la iglesia no tiene hermandad los unos con los otros. Somos como cada quien para su canasta. Hermano, hay que volver a hacer las prácticas que hacíamos antes. Esas prácticas donde la gente buscaba agradar a Dios antes que a los seres humanos. ¿Y quiénes verán a Dios? Listo, el que anda en santidad, el que anda en obediencia. ¿Y quiénes estarán en su monte? Salmos capítulo 24, en el versículo 3 y 5. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Qué tiene que hacer uno para hacer eso? Tratar de andar en las prácticas religiosas. Entonces, para no desagradar al mundo, tengo que yo dejar de agradar al Señor para poder agradar. Es necesario volver a la santidad, en esa santidad que la iglesia ha debido caminar. Es necesario volver a caminar en esa santidad que nosotros hemos debido caminar desde el principio. Lo hicimos únicamente cuando nos convertimos. Después de un tiempo empezamos a menguar el amor y hoy ya no tenemos ese amor como antes. Si hoy estamos en este lugar es porque Dios nos ha escogido, porque conoce el anhelo del corazón para llegar a ser santos como Él es santo. La Biblia dice, sed santos como Dios es santo. Y como Dios es santo, nosotros vamos a caminar hacia esa santidad. Vamos a caminar hacia esa santidad que Jesucristo nos ha dejado, iglesia. Ya no vamos a seguir igual. Vamos a renunciar a nosotros, a dejar muchas cosas de nosotros para empezar a agradar al Señor Jesucristo. Es necesario. Dios nos escogió porque vio la capacidad en nosotros para mostrar su gloria a través de su santidad. Si estamos hoy aquí, iglesia, si usted está hoy en este lugar, déjeme decirle que usted es capacitado para empezar a caminar en la obra que Dios quiere que nosotros caminemos, iglesia. Los que no vinieron no eran para ellos, pero usted que está aquí en ese lugar, vamos a empezar a hacer la obra de Dios. Vamos a empezar a caminar en la voluntad del Espíritu Santo. La iglesia ha olvidado agradar a Dios, ¿sí o no? Para agradar a los hombres. Si usted no se sienta a criticar, y cuando están criticando le dice, hermano, yo no voy a hacer eso, oremos por esa persona, que le dice, uy, usted es un religioso. Uy, la santa, ¿sí? Si trata de agradar a Dios con sus actos, uy, usted es un religioso. Si usted trata de dirigir, si usted antes se dirigía a la disco, pero ahora dice, ya no voy a ir, uy, se volvió religioso. Si le dio un par de amigos que se sentaba a cotorrear toda la tarde, pero dice, hoy no voy a cotorrear, me voy a sentar a leer las escrituras, uy, no, es mucho religioso, ya volvió pastor. Sí. Si hago lo que antes no hacía, soy un religioso. El mundo quiere que el cristiano haga lo que el mundo dice, pero el mundo no quiere hacer lo que el cristiano dice que Jesucristo, que es lo que Jesucristo no quisiéramos. Lo repito. El mundo quiere que el cristiano haga lo que el mundo dice, pero el mundo no quiere hacer lo que el cristiano dice que haga por mandato de Jesucristo. Nos quieren llevar. El mundo nos quiere arrastrar, pero el mundo no quiere hacer lo que Dios manda hacer, pero sí quiere que usted lleve a cabo lo que Dios hace. ¿No les ha pasado a ustedes con los amigos que antes tomaban, cuando se le acercan le dicen, ¿te vas a tomar una cerveza? Y usted le dice, yo ya no tomo cerveza. Pues no coge la gana. Sí, solamente te gastan la bebida alcohólica. No te gastan un juguito. ¿Y el agua? Sí. Y el almuerzo. Es que la cerveza, si usted la rechaza, no le gastan nada. Eso pasa. A mí me ha pasado. Un amigo llegó y compró una botella de Estoril porque sabía que me gustaba bastante un vino y la compramos. Y yo le dije, yo no tomo ya, yo ya no estoy tomando así porque estoy conduciendo. Entonces, ¿qué tal tomar? No, un juguito. Sí. ¿Por qué? Porque no tomó lo que él tomaba. No, ahora procuramos andar agradando a Dios. Ahora procuramos. Una de las cosas, yo no digo que no tomo porque sea cristiano, no, porque sea cristiano no me impide tomar.
Yo digo que porque estoy manejando, cualquier otra cosa, no porque seas cristiano. Porque tampoco vamos a tirar una cosa de allá para acá para que no nos vaya a regresar otro problema. Porque antes se hacía eso, hermano. Antes se cogía y se criticaba quién al borracho. El borracho iba a ir al cielo, y cuando miraban a un cristiano con una cervecita en la mano, ya se la montaron encima. ¿Sí? Entonces, no es eso, dejar de hacerlo porque seamos cristianos, no, porque no es nuestra moral, ya no es parte de nosotros. Yo ya no voy a la discoteca. ¿Yo qué voy a ver una discoteca? Bien puedo ir a moverme un ratito a hacer ejercicio, pero ya no. Cuando me convertí al Señor, hermano, duré casi 3 meses, y todos los sábados me tomaba 2 cervezas con unos amigos en la casa, y era tomando cerveza, y yo empecé pero cuando empezó Dios a trabajar en mí, dentro de mí, en la iglesia no me dijeron deje de tomar cerveza. No, empezó Dios a trabajar en mí. Yo cuando vino este mancilla, te vas a tomar una cerveza, le dije, no, date suave. Ya no. Y no porque es que lo haga porque sea santo, no, simple sencillamente. No porque sea cristiano, no porque ya no es parte de uno. Sí. Ya no podemos hacer lo que el mundo nos dice que hagamos para poder agradar. Pero es necesario caminar en la voluntad de Dios. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra, ¿cierto? Así como se hace en el cielo que se haga. Y cuando Dios quiere hacer su voluntad, ahí le renegamos, le lloramos, le clamamos y le peleamos. Pero si le decimos que haga su voluntad, y concluyo con esto, hemos cambiado el evangelio para agradar a la gente. Antes el evangelio dice, si tu ojo te es tentación, sácalo, échalo de ti. Si tu mano te es tentación, córtatela y échala de ti. Entonces, para que la gente no se lo sienta mal en la iglesia, le cambiamos el chip. Entonces le decimos, hermano, no es que está yendo que le saque el ojo, sino que voltee la mirada por otra parte y después uno está mirando. ¿Sí? Entonces vamos suavizando el mensaje hasta que le pierde valor. No, Jesucristo dijo, después de eso dice, es mejor entrar tuerto al cielo. ¿Y quién es el tuerto? El que no tiene un ojo. ¿O no? Pues yo tengo entendido que el tuerto es el que no tiene un ojo. Y por eso Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, porque es mejor entrar tuerto al cielo que con 2 ojos irte al fuego del infierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Literalmente, hermano, no es que voy a dejar de mirar allá a la hermanita, como dijo un pastor, no es la primera mirada, sino la segunda, así que usted mírela fijamente. No, es sacar de una vez y empezar a dejar eso atrás, morir a eso, dejar que eso se vaya y empezar a agradar. Ya no podemos seguir suavizando el evangelio, hermanos. El evangelio es tal cual como es. Pedro le dijo, almas adúlteras. Pedro le dijo, ustedes lo mataron, ustedes son los pecadores, ustedes acabaron con el santo, y ellos de una vez el Espíritu Santo entró en ellos y les dijo, se compungieron de corazón en el capítulo 3 y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para la salvación? ¿Por qué? Porque hubo alguien que le habló directamente sin suavizar el evangelio. Porque Pedro les pudo haber dicho, Jesucristo murió en la cruz, ustedes no lo miraron. Él no le dijo así, le dijo, ustedes lo mataron al santo de Dios. Si Pedro se lo hubiera suavizado, le había dicho, no, es que no se acuerdan que es el que murió en la cruz, ese que está ya muerto fue el que tenemos hoy que hizo esto. No, él no le dijo eso. Se lo dijo tal cual con la crudeza que es. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 1, termino. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno que os predica un diferente evangelio del que al que habéis oído, sea anatema.
Pues busco ahora el favor de los hombres o busco agradar o busco el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús. Hermano, está clara la cosa. Ya no es que queramos agradar a la gente. Entonces, para agradar a Señor no vamos a... No le voy a decir, tampoco me da sencillo. Es necesario renunciar a muchas cosas. Nosotros no queremos renunciar. Ya la iglesia no quiere renunciar. Una de las cosas que debemos renunciar primeramente es la pereza. La pereza a levantarnos a orar. La pereza a buscarnos a Dios. La pereza a ir a la iglesia. No porque parezca religioso. No. ¿Y quién quita que eso reciba ese día una palabra? Cuando fue el avivamiento de la calle Azusa, que era el pastor de la iglesia, que fue el avivamiento más grande de toda la historia. No porque fue el más grande en recoger gente, sino porque en ese momento en los Estados Unidos había una diferencia entre negros y blancos. Y no se mezclaban. Y por eso fue el avivamiento más grande. Porque cuando descendió el Espíritu Santo, no importaban si había negros, blancos, mulatos, ambos, no importaban las etnias, importaba la relación con el que estaba allí, que era el Espíritu Santo. Y esa iglesia se llenó tanto de gente. Claro que él también enfrentó problemas y circunstancias con los hermanos, pero se llenó tanto de gente que no importaban las distintas etnias culturales que habían para poder adorar a Dios, y todos hablaban en lenguas, eran llenos del Espíritu Santo, estaban bajo la unción. ¿Y cómo hicieron? Se metieron en un tiempo de ayuno, 21 días en ayuno. Uy, pero qué religión. Yo ya no aguanto un ayuno de 5 días, ahora ni de medios días. Si usted Dios le pone a hacer un ayuno, hermano, es porque Dios le pone. Yo no le vamos a decir a nadie que ayune. Solamente el ayuno que tengamos disponibilidad aquí para hacer en la iglesia. Y si usted está tomando medicamentos, no deje de tomarlo. Siga haciendo sus cosas hasta que Dios no le ponga la certeza. Si usted lo considera. Porque no vamos a decir aquí es tomar sus medicamentos, su asa para la presión, cuando usted debe estar regulado. Hay que ser también claros. Yo me muevo en la fe, no en la emoción. La emoción mata, la fe edifica. Por eso tenemos que estar claros. Dios se metieron en 21 días de ayuno. Y todos llenó. La primera que llegó el Espíritu Santo era una mujer que luego vino a ser la esposa del Señor. Y esa mujer recibió el Espíritu Santo, y después el Espíritu Santo se fue derramando sobre todos los que estaban. Así fue el avivamiento de la calle Jesús. Y Simón, que era el pastor, no lo recibió. Y para poderlo recibir se quedó en una noche en vigilia, toda la noche. ¿Qué dirían, hermanos? Hermano, usted es muy religioso. ¿Sí? Usted es muy religioso. Ahora, el hacer mira, adorar a Jesús hasta que amanezca, hasta que raye el alba. Vamos a poner el nombre de la otra vigilia, hasta que raye el alba. Y sin ningún propósito, adoremos a Dios, porque de allá vendrán cosas maravillosas para nosotros. No porque Dios nos va a dar, sino porque Él nos dio la vida, nos dio la restauración y la salvación, que fue lo más importante. Por eso adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que raye el alba. Y caminaremos en su iglesia. Y cuando Simón recibió al Espíritu Santo, ahora sí la cosa fue diferente. La iglesia fue completa. Hay que volver a eso. El Espíritu Santo debe moverse nuevamente en la iglesia. Hay que buscarlo. Busquémoslo. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, que nos critiquen, que nos censuren, que allá nos salieron que de pronto caemos con una hermana porque andamos buscando servir al Señor. Pues que digan lo que digan. Yo tengo mi mente tranquila. Hoy le dije a una persona que vi unas cosas, le dije, a mí no me pongan problemas, que yo después que tenga mi conciencia tranquila, como dice Ricardo Arjona, por eso no me confieso. Se lo digo al Señor Jesucristo.
Él me conoce. ¿Quién más lo conoce a usted que Jesucristo? Él es el que sabe todo de usted, el que sabe cómo usted anda, cómo usted camina, y si usted le pide perdón por sus pecados o no. Él es el que lo sabe. Yo no conozco sino lo que vemos aquí las carátulas, pero Él es el que sabe que si usted después de fallar, usted está allá de rodillas. Señor, le embarré, fallé, te pido perdón. Y ahí es que está Dios diciendo, mija, levántate, porque primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué no puede hacer Jesucristo por nosotros? ¿Nos va a dejar tirados? No, nos va a levantar y a decir, siga adelante porque yo estoy contigo, iglesia. Es allá donde tenemos que caminar. No es el que reza y peca empata. El que reza y peca no empata. Va perdiendo. Sí, porque el Espíritu Santo se apaga.